Son las 10 de la mañana con 35 minutos. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Estamos contigo, Puebla. Soy Luis Fernando Soto y si gustan también nos pueden ver y escuchar por internet en www.abcradiopuebla.com.mx. El espacio del Observatorio Metropolitano de Puebla cada miércoles, la doctora Beatriz Martínez. Muy buenos días, Beatriz. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de recibirte. Y hoy nos traes un tema que, bueno, desde que uno lo oye como neófito y como cualquier persona común, dices que ¿qué? Pero es una tendencia que se está desarrollando aquí en Puebla, sobre todo para ver cómo la recaudación fiscal puede mejorar pues la administración de nuestras ciudades a través de algo que le han llamado los especialistas los microsimuladores. Pero Beatriz, ustedes tienen mejor información que yo estoy en blanco y tienes un invitado que nos va a explicar precisamente este nuevo concepto de los microsimuladores y pues bueno, los que estamos escuchando y los que somos ciudadanos comunes, pero que nos interesa la recaudación fiscal, que vaya, que somos los que ponemos el dinero y que vivimos en las ciudades, pues bueno, debe interesarnos y escuchar a los especialistas. Beatriz, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, otra vez muchas gracias por el espacio. Un poco te comentábamos en las primeras pláticas que tuvimos con ustedes, sí, que el objetivo del observatorio era también incluir a investigadores reconocidos en distintos ámbitos, y es el caso del doctor Carlos Absalón Compete, que trabaja en la Facultad de Economía y es coordinador de la maestría en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, y él junto con el doctor Alberto Castañón y con una servidora están desarrollando nuevas propuestas de estos microsimuladores. Y bueno, le dejo la palabra al doctor Carlos para que nos explique qué es esto. Carlos Absalón, muy buenos días. Sí, muy buenos días, gracias por la invitación. Mira, nosotros decidimos de alguna manera, nuestra área de especialidades tiene que ver con las políticas públicas. Y bueno, estuvimos durante algún tiempo viendo la manera de desarrollar alguna metodología para poder evaluar políticas públicas. Nosotros nos encontramos entonces que había unas técnicas que se estaban desarrollando sobre todo en Europa y sobre todo en los Estados Unidos, pero que tenían muy poca aplicación aquí en nuestro país, que son estos llamados modelos de microsimulación. ¿Qué son estos modelos de microsimulación? Muy sencillos, son aplicaciones informáticas que de alguna manera tú la aplicas sobre una base de datos que puedes ir construyendo sobre la población y te permite de alguna manera ir haciendo una evaluación de distintos escenarios de política. Entonces, nosotros lo hemos venido desarrollando, como tú bien mencionas, para la parte de los impuestos. Hemos estado desarrollando impuestos, los impuestos indirectos, impuestos directos, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, el ISR, y hemos sacado una serie de indicadores para medir cuál es el impacto que estas medidas, que estas reformas que se han venido desarrollando tienen directamente sobre el bienestar de los hogares. Y la verdad es que es un instrumento bastante interesante que de alguna manera permite o sirve en el momento en que se pueden empezar a desarrollar políticas públicas para la sociedad. ¿Qué es lo que han encontrado, Carlos, en estos primeros, digamos, en estas primeras simulaciones? Seguramente, bueno, me atrevería a decir que no podemos ver un bienestar, un impacto positivo en el bienestar en el corto plazo, ¿no? Sí, mira, nosotros hemos obtenido cosas bien significativas, y que una vez que validamos nuestros resultados, por ejemplo, con lo que presenta la Secretaría de Hacienda, pues de alguna manera confirman que lo que estamos haciendo, las estimaciones, de alguna manera son adecuadas. Te voy a comentar, por ejemplo, cosas muy significativas relacionadas con el impuesto sobre la renta. ¿Qué ocurre en nuestro país con el impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta representa, sobre todo el de las personas físicas, representa algo así como el 23% de la recaudación. Casi una quinta parte de la recaudación es ISR por concepto de sueldos y salarios. ¿Qué tenemos en nuestro país? Que el ISR, al menos el 50% de la población, sobre todo el 50% de la población más baja, no paga ISR. Por el contrario, nosotros lo que percibimos es que reciben ellos un ingreso adicional, un subsidio que es conocido como el subsidio al empleo. Es decir, en términos de la recaudación aparecería con un signo negativo. La gente no paga impuestos en esos niveles. Lo que sí nos encontramos, por ejemplo, que en términos del ISR, los deciles más altos de la población, es decir, estoy hablando del 20% de la población con ingresos más altos,
casi están pagando el 94% de la recaudación. Uy, ¿Esto qué significa? Que hay una aguda concentración del ingreso y sobre todo de alguna manera también es una manera que nos ilustra pues el nivel de informalidad que hay en esta economía. Exactamente, es un reflejo de la informalidad, exactamente. En términos del impuesto al valor agregado, ahí sí hay otros resultados también más significativos. Ahí sí la distribución de quienes pagan el IVA es de alguna manera más uniforme, porque la ventaja del IVA es que nadie se escapa, ¿no? Exactamente. Es decir, ahí si todos los pagamos, estemos en la formalidad, estemos en la informalidad, tenemos que pagar el IVA y no nos cae. Entonces ahí la recaudación, la incidencia es de alguna manera más uniforme. Ahí hay otro problema. El problema del IVA es que es un impuesto sumamente regresivo. ¿A qué me refiero con regresivo? Que pagan más la gente de menores ingresos, en proporción, por ejemplo, lo que paga la gente de mayores ingresos. Y te voy a explicar brevemente por qué la gente más pobre pues destina una mayor proporción de sus ingresos para el consumo de bienes que están gravados. Entonces, mientras que la gente de mayores ingresos pues destina una proporción relativamente menor de su ingreso para el consumo de estos bienes. Entonces, la incidencia del IVA cae directamente sobre la población pobre. Por eso es tan importante, por ejemplo, cuando se discute la posibilidad de gravar alimentos, gravar medicinas, ¿no? Porque a quienes estás afectando directamente es a la población. A los más pobres. ¿Por qué lo hace? Yo me parece que tiene que ver con la simplicidad en la aplicación de los impuestos, por ejemplo, creo. No me explico de otra manera porque se ha insistido mucho, el IVA es regresivo, hay que mejorar el sistema impositivo en nuestro país, pero se sigue grabando directamente este tipo de impuestos. Doctor Carlos Absalón Copete, coordinador de la Maestría en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de la UAP. ¿Podríamos decir que la reforma fiscal que se nos prometió como la panacea, ya por fin los mexicanos nos íbamos a poner al corriente, no resultó? ¿Seguimos en lo mismo? Mira, hemos estado discutiendo mucho esto en la Facultad de Economía con los colegas que estamos trabajando esta parte, y lo que nos encontramos es, en primer lugar, la recaudación que se esperaba obtener no ha sido la que se ha obtenido. Entonces, en ese sentido, el incremento en la recaudación no ha sido la adecuada, no ha cumplido con el objetivo. Y el otro problema es que se ha tenido incidencia muy fuerte, por ejemplo, en términos de la viabilidad de muchos negocios, ¿no? Lo que estamos viendo, por ejemplo, es que una gran cantidad de negocios se están viendo afectados por este tipo de reformas fiscales. Tenemos un montón para hablar. ¿Qué les parece? ¿Podríamos seguirles el miércoles que entra, Carlos? Claro. ¿Nos vemos el miércoles que entra? Pues le seguimos el miércoles que entra con el doctor Carlos Absalón y la doctora Beatriz Martínez del Observatorio Metropolitano de Puebla, porque sí. Vaya que sí, todos nos hemos tratado de poner incluso al corriente. Pero estamos viendo que no está dando resultados, sobre todo cuando sentimos. No necesitamos ser grandes economistas los ciudadanos para sentir en el bolsillo que las cosas no van bien. Entonces yo creo que si hacemos un análisis desde la perspectiva de los especialistas, quienes están estudiando esto, yo creo que los ciudadanos vamos a comprender mejor cómo nos estábamos moviendo. Entonces, pues les propongo, Carlos y Beatriz, el miércoles que entra aquí nos vamos. Sí, adelante. Nada más puntualizar algo ahorita, lo que más hemos tratado de simular los efectos de las reformas han sido en términos fiscales. Solo en términos fiscales. Sí, pero te mencionaba, esto puede hacer una evaluación de otro tipo de políticas públicas. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, gasto en educación, recaudación de impuesto predial, etcétera, etcétera, que también tiene sus resultados muy particulares y muy interesantes. Pues tenemos un montón para platicar. Muchísimas gracias al doctor Carlos Absalón, a la doctora Beatriz Martínez en el espacio del Observatorio Metropolitano de Puebla. Nos encontramos el miércoles. Seguramente a los ciudadanos que nos están escuchando, esto de la reforma fiscal no les gusta y vamos a entender por qué. Muchísimas gracias. 10 de la mañana con 46 minutos, nos vamos a la pausa. Volvemos, ya están aquí los Capulina.